El día 16 de noviembre de cada año se festeja el Día Internacional de la Tolerancia en el mundo entero. Y hoy vamos a hablar con don Juan Ruiz del Amor. Lo tenemos a nuestro lado, al director del Instituto Alquipir de Cedejín, precisamente acerca de tolerancia entre profesores y estudiantes y viceversa. Porque la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y muchas veces nosotros observamos en prácticamente todos los institutos del mundo que la tolerancia realmente no se practica. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, entonces, yo quisiera preguntarte acerca de la finalidad educativa vuestra y si dentro de la misma ustedes enfocan esto que para nosotros personalmente es tan importante como la tolerancia. Sí, bueno, se afirma, se dice en todos los documentos y en toda la normativa que hay sobre la finalidad educativa, que es la formación integral de la persona. Los chicos son personas en construcción y como tales no solo se trata de que aprendan disciplinas, matemáticas, lengua, que es muy importante, sino que también transversalmente tengan la oportunidad, precisamente en esas materias, pero especialmente en otras que están mucho más relacionadas, para practicar y para poner en práctica y poner en ejercicio efectivo valores como el de la tolerancia. Es decir, en los centros también es un objetivo y es una finalidad educativa educar en valores. Uno de los valores es la tolerancia. Evidentemente, no hay, como si dijéramos, un programa para el tema ni de la tolerancia ni de cualquier otro. Pero sí es cierto que el profesorado tiene que tener en cuenta, tiene que prever que en aquellos aspectos de su disciplina en el que entra en relación con lo que podíamos llamar, lo que tú has definido como lo que tú has presentado como diferencia de ideas, diferencia de opiniones, diferencia de posicionamientos, bien sea por unas razones científicas o simplemente por unas razones ideológicas, el que haya un, digamos, exquisito respeto y la posibilidad de que los alumnos puedan manifestar de manera razonada sus posiciones, sus ideas, sus pensamientos. Siempre lo que se da como una instrucción, que luego cada uno hace de ella lo que considera oportuno, pero evidentemente parece que no solo la prudencia, sino que la propia profesionalidad hace que el profesor intente mantener una posición neutra, como un moderador, en el que realmente aprovecha las distintas situaciones que se pueden plantear en una clase sin venir a cuento, porque se comenta una noticia que ha aparecido en el periódico que es importante. Yo diría, hoy estamos hablando de que hoy hay una huelga general. De cara a la huelga general, yo estoy seguro, yo ahora voy a tener una clase de ciudadanía y evidentemente el tema va a salir, como es lógico y como yo voy a intentar que salga, evidentemente. Voy a hacer que ese tema se comente. Y mi planteamiento como profesor, con independencia de cuál es mi posición, no es plantearle a los alumnos cuál es mi posición, si estoy a favor, en contra o por qué la huelga, sino realmente de aprovechar la oportunidad para ver exactamente qué información han recibido los alumnos, qué información tienen, qué opinión se están formando, qué cuestiones son las que ellos le dan importancia en un día de hoy, con el objetivo precisamente de que entiendan, vean o puedan contrastar que hay diversidad de puntos de vista y que realmente todos ellos son buenos, aunque sean contradictorios, pero son posiciones
precisamente que tienen sentido, están fundamentadas y simplemente hay que verlas, analizarlas y comprenderlas. Ustedes los profesores evidentemente tienen bien claro este tema de la tolerancia, pero tratémoslo desde un punto de vista unilateral, o sea, hablemos del estudiante. Quizá por razones que no vienen al caso, H, B o Z razón, el estudiante de hace 30, 40 años evidentemente era muy diferente al estudiante de ahora. Tenía que ser tolerante o tolerante. Eran las dos opciones que tenía, según tengo entendido. Mientras que hoy día, con ese libre albedrío que el estudiante piensa que es obligatorio, tiene que tener, quizá, y sin el quizá de por medio, se ha vuelto demasiado intolerante. O sea, mientras yo tengo un principio que creo que hay que aplicar de manera muy estricta y digamos, muy seria cuando hagamos afirmaciones en las que, digamos, nos preguntemos incluso o nos interroguemos sobre si los jóvenes son ahora más o menos intolerantes que antes, si son más de esto que de aquello que los jóvenes anteriores. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día, afortunadamente, la ciencia de la sociología ha avanzado tanto y tienen unos instrumentos y unos profesionales, digamos, tan bien preparados que cuando realmente yo me encuentro un estudio en el que se hace un análisis serio de las posiciones de los jóvenes y de un estudio que siempre son relativos, pero ya ahí salen indicios y dan, digamos, con cierta rigurosidad científica determinados datos, yo sí creería que se está hablando de tendencias, que se está hablando de una orientación concreta en unas generaciones, pero yo sinceramente en lo que he leído, yo no puedo concluir con rotundidad de que hoy los jóvenes son menos intolerantes que antes. Yo lo que diría es que hoy los jóvenes en las escuelas, en lo que nosotros vemos en las escuelas, son diferentes a los de antes. La sociedad de antes en la que estábamos los jóvenes era diferente. Y las personas que pudimos ir a la escuela no son las personas que están hoy día en los centros. En los centros hoy día está el 99,9% de los jóvenes. Y antes estábamos un 25, un 30% de los jóvenes. En los institutos, por lo menos, donde ya el chaval tiene cierta capacidad de abstracción, de razonamiento, como para poder opinar con cierto posicionamiento temas de los que podríamos llamar controvertidos, temas de los que pueden entrar como la tolerancia o cualquier otro. Si hablamos de los niños de la escuela, están hablando por lo que ven en casa, por lo que ven con sus amigos, por lo que ven en el colegio, por lo que ven en su entorno, pero no tienen realmente una opinión formada. Pero ya los adolescentes que trabajamos nosotros, sí, los chicos de bachillerato, incluso chicos de cuarto, tercero de la ESO, ya sí ves ahí que hay cierto pozo en cuanto a las opiniones que dicen y en cuanto a los posicionamientos que plantean. Pero yo no podría decir que efectivamente hay un dato, digamos, bastante sólido que dice que los jóvenes de hoy son mucho más intolerantes que los de antes. Yo pienso que no. Pienso que es verdad que si eso no se trabaja desde las escuelas, si nos limitamos a decir, no, yo lo único que tengo que aprender son matemáticas o enseñar matemáticas y lo demás no es mi problema, que se lo enseñen sus padres o que se lo enseñe no sé quién, pues probablemente lo que estamos perdiendo es la oportunidad de que ese valor se practique en un entorno donde el alumno pasa 6 horas diarias durante todo un año. Parece que no es un laboratorio y que no puede ser algo tan aséptico de que no, cuando se está hablando de matemáticas no se puede hablar de otra cosa y cuando se está hablando de educación física no se puede hablar de otra cosa. Se pueden trabajar otras cosas, aprovechando las diferentes situaciones que surgen en cada uno de esos entornos. Y yo ahí veo que las situaciones que surgen son diferentes porque los alumnos son diferentes.
pero no son distintas o no son absolutamente tan novedosas como que eso mismo no se daba anteriormente. Ahora bien, Juan, y se me viene a la memoria otra vez lo que mostramos hace unos días en nuestro programa, las Torres Gemelas. Cuando los arquitectos, allá por el año 64, diseñaron dichas torres, las tuvieron que diseñar precisamente pensando en la tolerancia. ¿Por qué? Porque esas torres tenían que tolerar vientos huracanados que las podrían voltear. Sí. Esas torres tenían también que tolerar fuegos de más de 2700 grados Fahrenheit, que son los que derriten el acero. En fin, tuvieron que planificar todo aquello para que esas torres gemelas entonces fueran realmente tolerantes. Entonces, mi pregunta va encaminada hacia ustedes. Hoy día, los educandos van haciendo base, van haciendo cimientos para que esos niños que vengan a clase, no ya en los institutos, sino en la educación primaria, universitaria, si tienen esas bases, esos cimientos que hacen que en cualquier momento un brote, por más mínimo que haya de intolerancia, se pueda venir abajo. Pues podríamos decir que ese es el principio fundamental, es decir, la escuela lo que tiene que contribuir es a ese punto de vista de la tolerancia como construcción y como conformación de un bagaje, sobre todo intelectual y sobre todo moral en ese sentido, pero no moral de moralidad, sino moral de que ese alumno ha formado esa opinión, ese valor realmente desde, no de la uniformidad, no de que le han enseñado que solo puede ser las cosas de una manera, no desde el punto de vista del pensamiento único, sino desde el punto de vista de que hay una diversidad de posibilidades y que él ha conformado la suya basándose en múltiples situaciones de información, de sentimientos, de valores que él tiene y de cosas a las que él le da importancia. Y al final tenga ese posicionamiento no porque mis amigos piensan de esa manera, no porque mis profesores o mi profesor con el que yo me identifico más piensa de esa manera, sino porque es lo que yo considero que es importante para mi desarrollo, mi felicidad y la base con la que yo quiero vivir y convivir. Eso es lo que debe de ser, ¿no? Pero sí tengo que decir que esto que parece muy bonito, luego la realidad no es tan bonita. Cuando digo la realidad no es tan bonita es que muchas veces los programas son tan amplios y los tiempos son tan cortos que al profesorado le agobia más, mucho más, y le preocupa mucho más terminar el programa, que es una exigencia, que trabajar de manera relajada y de manera positiva aspectos de este tipo. En muchas ocasiones pues se tiene que ir poco menos que casi un poquito corriendo, por decirlo de alguna manera, pom, que no hay oportunidades para nada más. Y claro, ahí posiblemente en muchas ocasiones, si le preguntáramos a los chavales, nos dirían, pues con tales profesores todo eso se hace de manera natural, de manera habitual, por decirlo de alguna manera, y con tales otros pues es una rareza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, eso ya es difícil de plantear. Al principio, cuando empezó la reforma con la LOSE, esto se le dio mucha importancia, hasta el punto de que los centros teníamos que hacer casi una programación de educación en valores. Valores democráticos, de paz, de educación vial, sanitario, había... Y después, ante una situación, digamos, de incomprensión por parte del profesorado, de que no había sido preparado para estas cosas, pues se rebajó un poco ese nivel de exigencia y hemos pasado una fase en la que el profesorado, que se siente cómodo con este tipo de situaciones y que tiene experiencia en abordarlas y no tiene ningún problema, pues las suele, como si dijéramos, potenciar.
dentro de lo que es su cátedra, dentro de lo que es su metodología. Y otros profesores que probablemente, pues, por circunstancias de su entorno, en el sentido de la materia, los alumnos que tiene, las dificultades que se dan a lo largo del curso, pues quizás se dé menos. Mi opinión es que en la escuela esto se trabaja menos de lo que debería de trabajarse. Ahora, Juan, tengo 17 años, te estoy escuchando. ¿Cómo que tienes 17 años? Sí. Mucha gente lo va a cuestionar, Tengo algunos más, algunos carnavales más. Bueno, podríamos dar vuelta precisamente el término. Bueno, te estoy viendo, te estoy escuchando, y con esos 16 o 17 años vengo pensando desde hace mucho tiempo que quiero seguir magisterio, o que quiero ser profesor de historia, de matemáticas, filosofía, literatura, que me encantaría recibirme en cualquiera de esos presupuestos, y después de lograr un puesto en algún instituto, entonces el primer día de clases que tengo que ir a enfrentarme con esos alumnos, la primera pregunta que mi interior emocional me hace: ¿enseño o educo? Muy bien. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo siempre he tenido, por lo menos ese es mi posicionamiento personal, profesional, yo siempre he tenido la sensación, porque he trabajado en los dos ámbitos. Cuando empecé a trabajar profesionalmente, por circunstancias, pues empecé a trabajar en centros de primaria, educación infantil y primaria. Y la palabra educación, por supuesto, se nombraba 500 veces más que la palabra enseñar. La palabra enseñar también, evidentemente, estaba clara que había que enseñar, pero cuando se hablaba de educar, nadie ponía los ojos, digamos, extraños, sino que todo el mundo decía: sí, hay que educar a los niños y hay que enseñarle a los niños. Sin embargo, cuando pasé al instituto, y pasé, digamos, un año posterior a que empezara la reforma de la secundaria, ya no eran institutos de formación profesional o institutos de BUP, sino que ya eran centros de secundaria, donde se daba todo. Esa palabra de educar levantaba muchas cejas. O sea, mucha gente se preguntaba, pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Que enseñar o que educar? Que educar, que los eduquen sus padres, que los eduquen en las escuelas. Aquí lo que pedimos es que vengan educados. Bueno, claro, depende de lo que entiende usted por educación. Si usted entiende por educar las buenas maneras, la educación cívica, la educación... Bueno, pues eso yo puedo pedir que cuando un alumno me llega aquí con 13 años, seguro que han estado trabajando tanto sus padres como en la escuela las normas de conducta, las normas de convivencia y las normas cívicas, y han tratado de que esa persona interiorice la importancia de esos comportamientos. Pero cuidado, que tiene 13 años, que no estamos hablando de la universidad donde te viene una personita ya con cierta personalidad conformada, que no está acabada, pero en una gran proporción sí lo está avanzado. Que te sigue viniendo un niño, aunque pensemos que hoy día parece que los niños de 13 años ya no son niños, son adultos, son niños. Solo que las grandes oportunidades que han tenido en todos los ámbitos, que desgraciadamente ni nosotros ni nuestros padres las tuvieron, les han hecho que aparentemente parezcan más mayores, más maduros de los que realmente son. No son tan maduros. Tienen muchos conocimientos, tienen muchas vivencias, pero todo eso hay que integrarlo, todo eso hay que darle forma. Y esa forma no la tienen a los 13 años. Por lo tanto, ¿tenemos que educar? Claro que tenemos que educar. En los institutos, la palabra educación para mí es tan importante como en la escuela. Y el concepto de educar a la persona, es tan importante como que sepa muchas matemáticas. Yo he oído en ocasiones a un inspector que le tengo una gran estima, en la que, voy a decir su nombre porque me parece que se lo merece, que es Domingo Muñoz, es el inspector que tenemos, en la que el hombre reflexionaba y decía: pero bueno, vamos a ver, nosotros queremos que todas las personas, o sea, parece evidente y todo el mundo está de acuerdo, de que todas las personas, todos los chavales, tienen que tener una educación básica y tienen que tener una titulación básica. Esa titulación
lo único que debe de decir es que hemos logrado con esa persona que sea capaz de coger un texto, analizarlo, leerlo, expresarlo, configurarlo de otra manera, lo básico. Que a nivel de matemáticas también sea capaz de no ver las matemáticas y salir corriendo, sino realmente ver que son útiles, que son funcionales, y ha aprendido todo lo práctico y básico para que una persona con esa educación básica pueda moverse con tranquilidad en su entorno, en su vida normal. Por supuesto, unos alcanzarán las cosas mínimas por las circunstancias y otros llevarán una gran preparación que necesitan para después seguir un camino, digamos, dirigido hacia una universidad o hacia una enseñanza superior. Perfecto. Pero en lo básico, este inspector decía, lo que nosotros tenemos que asegurarnos, aparte de que sepan eso, es que estamos sacando personas a la calle. No energúmenos. No personas que dicen, después de pasar por la escuela, odian la escuela, odian a sus profesores. Porque entonces la labor que estamos haciendo, menuda labor estaríamos haciendo. Para eso, mejor no enseñar. Porque si enseñamos y no educamos, eso no vale para nada. Es decir, ¿de qué me vale una persona que sabe muchas matemáticas, que sabe mucha literatura, si después no sabe convivir con las personas que vive alrededor? Va a ser incapaz de poner a la sociedad, a disposición de la sociedad, esas potencialidades que tiene. ¿Para qué quiero yo a esa persona? Que tiene un 10, una matrícula de honor en esto, y luego es incapaz de... Yo creo que eso no vale para nada, sinceramente, ¿eh? Si no se forma esa persona, lo otro es simplemente un número, una cifra. Las cifras no sirven. Te me adelantaste a la última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo y tienes que volver a tu instituto a dictar tu materia de educación para la ciudadanía, pero precisamente, ¿no pensás, igual que yo, que por ahí fuera en el mundo hay cualquier cantidad, un tanto por ciento muy alto de profesionales, pero en la arquitectura, en la medicina, en la abogacía, en lo que fuera, que están muy informados, que han aprendido mucho desde el punto de vista de la enseñanza, pero que a la vez son unos perfectos maleducados? Decir lo contrario parece difícil, ¿no? Parece, porque hay muchos ejemplos. La verdad es que siguen siendo minoría, quiero decir, siempre suelen ser un grupo, pero es verdad que anteriormente, yo me acuerdo en la época de mis padres, en la que desde luego estaba muy asociado que una persona con una alta cualificación era una persona educada. Esa formación iba asociada a que esa persona era exquisita en el trato, en sus maneras de relacionarse con los demás, en sus maneras de, a pesar de esa gran formación, o a pesar de que podía sentirse hasta cierto punto superior, ¿eh? Hablo de la persona que ha logrado una formación con su esfuerzo, con su trabajo. No hablo del concepto que había antes del señorito, que se consideraba señorito por gracia de Dios y ya está, pero no hablo del señorito, hablo de la persona que era un profesional y que lo había logrado con su esfuerzo, y veía en esa persona el respeto hacia los demás, su gran, digamos, talante, su gran... Eso era lo típico, lo habitual, lo que esperaba cualquiera, y cuando se encontraba otra cosa, se quedaba un poco como sorprendido, un poco como diciendo, algo no me cuadra, algo no va bien. Ahora, sin embargo, ya la gente, yo creo que no espera eso, por decirlo de alguna manera. No está ese concepto de llegar y decir, ¿qué pasa? ¿Que esta persona es médico? Bueno, seguro que es una persona amabilísima, una persona súper educada, una persona que pone al servicio de los demás sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes. Muchas veces, voy a decir relativamente, pero no es tan difícil encontrarse personas que dicen, lástima de carrera que tiene y lástima de tiempo que ha invertido la sociedad en darte una educación y en pagar una educación, probablemente con becas y con todo, porque lo que has aprendido no vale para nada, no sirve para nada. Pero no porque no considere yo que no era un buen profesional, no hablo de tu profesionalidad, hablo de tu persona. Tu persona aquí haciendo esto no sirve. No es aquí donde tenías que estar, deberías estar haciendo otra cosa, pero para esto no sirves. Muy bien, muchísimas gracias. Nos han quedado, como siempre, con esto de la educación, un montón de preguntas que evidentemente, y nosotros sabemos perfectamente bien, que a ustedes les gusta, como a Milton Trinidad,
escuchar semana a semana a don Juan Ruiz, porque nos deja enseñanzas muy importantes. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, unos consejitos y seguimos con nuestro programa de hoy.